Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar estos nuevos videos en donde vamos a desmitificar hoy, mañana y siempre que la filosofía es algo completamente complicado y vedado para algunos pocos. No, la filosofía es algo sencillo, solo que no se nos ha enseñado de una manera honesta. Siempre se nos llega con cuestiones como epistemología, praxis, ontología, teleología, y evidentemente a la gente la pierdes. Pero si empezamos de lo básico, podemos comprenderlo, ¿verdad? Bueno, para ello vamos a apoyarnos del texto del maestro Leopoldo Sea, intitulado Introducción a la Filosofía, la conciencia del hombre en la filosofía, texto que tengo de manera íntegra en mis manos. Para ello nos vamos a apoyar de la lectura, evidentemente, de poco a poco, vamos a ir construyendo el conocimiento juntos y voy a ir dando comentarios, opiniones sobre la lectura misma. Ahora, para poder introducir al tema sobre el concepto de la filosofía, es como en cualquier otra disciplina. Si vamos a estudiar biología, definimos qué es la biología, si vamos a estudiar química, definimos qué es la química y así consecutivamente. Ahora, para poder entender el concepto de la filosofía, vamos a preguntarnos qué es filosofía. Bien, una introducción a la filosofía, dice el maestro Leopoldo Sea, debe partir del supuesto de una cierta idea que se tenga sobre ella. Esta idea podrá ser buena o mala, positiva o negativa, pero siempre será una idea. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir que piensen en este momento en la nada. Cierren los ojos, no piensen en nada. Bien, después de unos segundos les voy a preguntar qué es la nada o qué pensaron cuando les dije que no pensaran en nada. Seguramente algunos de ustedes me van a decir que pensaron en un negro absoluto o en un blanco límpido, completamente impoluto, sin mancha alguna. Bien, pues ¿qué creen? Que eso no es la nada, porque el blanco ya es blanco, el negro es el negro, el concepto de la nada nos es inasible en tanto la nada misma nos es inasible, no la podemos conocer, por tanto, y eso creo que es bastante bien lo que dice, es bastante correcto lo que dice el maestro Leopoldo Sea, si hablamos de la filosofía es ya a partir de algo. No nos vamos a adelantar, vamos construyendo poco a poco el conocimiento. Esto lo va a desmitificar, por supuesto, Albert Camus. Camus va a decir que no, que todos han partido del algo y, de hecho, en su filosofía del absurdo, él va a partir de la nada. Pero bueno, vamos a llegar allá, pero posteriormente. Ahora, para entrar en la filosofía es menester tener una idea de aquello en lo cual se va a entrar. Cuando menos, aquella idea que nos mueve a entrar en eso que puede ser para nosotros algo desconocido. Hay algo que nos va a mover, a impeler, a motivar, a conocer lo que no conocemos, que nos incita a conocerlo. La incitación, este movernos a conocerlo, va acompañado ya de una cierta noción, de una cierta idea. En el caso de la filosofía, casi todos tenemos una idea sobre ella. Puede ser muy docta, muy academicista, muy preparada, o todo lo contrario, puede ser vulgar, puede ser fatua, puede ser insignificante, de a pie. Entrar en ella implica saber qué es ella, esto es, implica afirmar la idea que tenemos o cambiarla por otra que nos parezca más cierta. En este caso, los sabios, es de sabios, dicen la Vox Populi, cambiar de opinión. Puede ser que quien esté viendo este video al principio diga que la filosofía es lo mejor y cuando la empecemos a analizar piense que es todo lo contrario, que ya no le gustó, o viceversa. Alguien que crea que la filosofía es pésima, muy mala y no la deberíamos de estudiar, incluso ya la deberíamos de quitar, tal vez se interese por ella. Bien, la primera pregunta que debemos plantear antes de entrar a la filosofía es la siguiente. ¿Qué es filosofía? Esto es, ¿qué es eso en lo cual vamos a entrar? Vamos a entrar en la filosofía. Bien, pero ¿qué es filosofía? Bueno, ¿cómo vamos a entrar en algo que no sabemos qué es? Dice el maestro Leopoldo. Se puede pensar que el explorador entra en lugares que no sabe lo que son, que no necesita saberlo para querer entrar. Es como querer entrar a una cueva, una caverna, un antro. No sabemos qué hay. Ah, la filosofía es la necesidad, es esta búsqueda, asombro, necesidad, esta, por así decirlo, tricotomía, búsqueda, asombro, necesidad de la verdad. Cuando nosotros queremos entrar a este antro completamente oscuro, lóbrego y yermo, es develar las verdades dentro de esa cueva, de ese antro, de ese lugar completamente oscuro. En igual forma, nosotros vamos a entrar en la filosofía porque esperamos ver cómo se presenta esa idea, ya desde lo vulgar, ya desde lo muy docto que tenemos sobre la filosofía. Ya les digo yo que muchos de los problemas de la filosofía es que quien ya reconoce un poco la misma
empieza a utilizar la jerga de la filosofía o tecnicismos. Por ejemplo, praxis, teleología, etimologías, epistemología, en fin, muchas de este tipo de cuestiones las empezamos a utilizar y la gente que tal vez no sea tan educada en este ámbito, bueno, pues se va a perder, pero por eso vamos a construir el conocimiento poco a poco y vamos a ver que no es tan complicado de lo que se habla. Lo que puede sucedernos son varias cosas, pero primero es que no sea esa idea la que se nos revele. Puede ser que lo que se nos presente como algo distinto a lo que esperábamos, pues pueda ser bueno o pueda ser malo, de ahí que puede ser positivo o negativo, pero es posible que no sea la ciencia más alta, puede ser, como es también posible que no sea tan aburrida como a veces se espera. La filosofía nos puede incluso dar buenas sorpresas. Ahora, lo que vamos a exponer es ya una idea de la filosofía. Esto es, estamos diciendo que la filosofía puede ser una u otra cosa, o bien otras muy distintas. Se está diciendo que la filosofía puede ser cosas muy diversas. Esto es, ya se tiene una cierta idea sobre la filosofía. Estamos aquí conversando un poco y desenmarañando qué es la filosofía. Todo esto está muy bien, se pensará. Pero si la filosofía puede ser cosas diversas, si se puede tener diversas ideas sobre la filosofía, es menester saber cuál es la idea precisa de la filosofía, tenemos que acotarla para poder comprenderla. Es decir, volvemos a la pregunta original, ¿qué es filosofía? Y volvemos a ella para poder hacer su historia, para entrar en su historia, para conocerla dentro de, in situ, en el lugar mismo. Lo que estamos pidiendo es una definición de lo que sea la filosofía. Estamos pidiendo su acotación. Queremos verla separada de todas las cosas y en este sentido distinta a ellas. La vamos a analizar. Vamos a separar al todo en sus partes y vamos a analizar una de sus partes para poder comprender el todo de una mejor manera. Comprender el todo en la concepción misma del todo va a ser complicado, pero si entendemos el todo por una de sus partes, puede ser más fácil. Desde el que piensa que la filosofía es definible, que se puede comprender, podemos empezar desde ahí, hasta el que piensa que es indefinible porque tiene múltiples acepciones. Ahora, ¿qué acepción nos vamos a quedar nosotros? También hay un primer problema. Dependiendo del autor, es cómo va a definir la filosofía. Lo que les quiero platicar, y tal vez aquí los grandes conservadores de la lengua me van a criticar demasiado, es que la filosofía se estudia de una manera lineal y a veces no es del todo correcto. Hablando académicamente, bueno, nos empiezan con los clásicos y posteriormente ya nos vamos acercando más a nuestra actualidad, pero creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque la filosofía no debe estudiarse de manera lineal, en tanto que no todo lo que se estudió previamente se va a votar, por ejemplo, ¿no? Todos los presocráticos a la basura y me voy a quedar solo con Nietzsche, ¿no? O incluso Nietzsche a la basura y me voy a quedar solo con filósofos del siglo XXI, o del siglo XX específicamente ya, de la segunda mitad del siglo XX. Pues no, la filosofía se estudia desde una caleidoscopía, desde todos los orígenes. Puedes citar a Aristóteles, después te sigues con Nietzsche, después te vas con Heidegger, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía, acá entre nos amigos, es un gran chismerío. ¿Por qué es un gran chismerío? Y yo estoy seguro que muchos me van a criticar por lo que voy a decir, pero es necesario decirlo. Como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Es un gran chismerío porque siempre un nuevo filósofo que llega a imponer, porque la realidad es esa, llegan a imponer su filosofía, que dice, no, yo soy la filosofía y de aquí para el real. Todo lo demás es basura y no le hagan caso. Entonces la filosofía se estudia de manera lineal porque cada nuevo filósofo desmitifica todo lo anterior e incluso lo tira en la basura. Pero bueno, por ahí vamos a originar las diversas interpretaciones desde la filosofía. Ahora, por eso es complicado, porque la filosofía no se ve como una línea recta o no se debería de ver así. Eso es bueno, eso es correcto. Ahora, ¿cuál es la dificultad de no verla como una línea recta? Tenemos que hacer saltos. Y en estos saltos la gente suele perderse, incluso uno mismo se suele perder. Bien, pero vamos a regresar al origen. Vamos a iniciar desde cero, por así decirlo, aunque el cero, reitero, ya es la concepción de algo. Es como una ironía, no podemos partir de la nada, porque la misma nada ya es el concepto de algo, no podemos partir del cero, porque el cero ya es el concepto de un mismo número, ¿no? El cero al final representa la nada, pero ya representa algo. Es, de hecho, un planteamiento filosófico interesante, pero vamos a seguir.
Si queremos entrar en la filosofía, tendremos que elegir una interpretación de las dadas a la filosofía. Ya les digo yo, por una persona que en este momento es un filósofo. Es decir, tendremos que dar una respuesta a nuestra pregunta sobre la filosofía para poder entrar en ella. ¿Cuál vamos a elegir? Es la pregunta. Desde luego, lo mejor que podemos hacer es preguntar no a quien nosotros nos parezca, mi compadre, mi abuelito, puesto que poco o nada sabemos sobre el asunto, sino a quienes se han dedicado a dar una respuesta a la pregunta, la gente especializada, los propios filósofos. El problema de irse con filósofos es que te van a dar una respuesta tan docta, pues que nos van a dejar igual. ¿Qué es la filosofía? De seguro que los filósofos nos van a decir qué es filosofía, nos van a dar una definición sobre lo que sea la filosofía y sabiéndolo podremos entrar en ello. Desde luego, vamos a preguntar a los más altos entre los filósofos, a los mejores, a los más célebres, a los más excelsos, con la seguridad de que ellos nos dirán qué es la filosofía, pero seguro nos van a dejar igual o peor. En el primer lugar en que nos encontramos la palabra filosofía es en Grecia. Ya vamos a hacer un recuento un poco histórico, importante, lineal. Reitero, la filosofía en una primera instancia se estudia de manera lineal, los orígenes y la evolución. Ya cuando uno maneja un poco más o menos el tema, te puedes hacer varios saltos y, por ejemplo, decir, bueno, Aristóteles me gusta en esto, retomo esto de Aristóteles, retomo esto de Kant, retomo esto de Kierkegaard, retomo esto de Wittgenstein, etcétera, etcétera. Primero, para estudiarla de manera base, es lineal, ya posteriormente es de una manera caleidoscópica. Pero poco a poco vamos hacia allá porque primero necesitamos adquirir una abstracción. Reitero, en el primer lugar en que nos encontramos la palabra filosofía es en Grecia. Entre los griegos nace una expresión que va a ser filosofía, que se va a traducir como afán del saber. Ya la concepción de la filosofía, bueno, surge ya, planteamos de Grecia, y una de las acepciones más básicas que incluso nos enseñan ya desde la secundaria es que filosofía al final del día significa por su etimología amor por la sabiduría o amor por saber, que es, creo yo, la definición más generalizada que existe. Ahora, va a surgir de Grecia y esta expresión va a ser afán de saber. Al primero a quien se atribuye este nombre va a ser a Pitágoras. Sobre lo que este filósofo entendía por filosofía, nos cuenta Cicerón lo siguiente. Por eso les digo yo que la filosofía también es mucho chisme, aunque no se diga así. Claro, los grandes académicos me van a jalar las orejas, pero es la verdad, es chisme del positivo, por así decirlo. Bien, Cicerón nos cuenta lo siguiente, que habiendo Pitágoras tratado docta y disertadamente algunas cuestiones, León, príncipe de los Fliasios, le preguntó de qué arte hacía principalmente profesión al propio Pitágoras, a lo que Pitágoras le va a contestar que antes de darles la contestación de Pitágoras a León, les voy a plantear algo. La filosofía tiene mucha ironía. La ironía es el arma principal que tienen los filósofos para poder hacer filosofía. Y miren ustedes si no hay ironía aquí. Pitágoras le responde que arte él no sabía ninguno, sino que era filósofo. Técnicamente le dijo no soy nada. Admirado León de la novedad del nombre, le preguntó quiénes eran pues los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás. Esto es, entre los filósofos, que no se sabía en ese momento quiénes eran, y entre pues la demás gente. Y Pitágoras responde que le parecían cosas semejantes la vida del hombre y la feria. Hacía una similitud la vida del hombre y la feria. ¿Por qué? Porque se celebraba con toda pompa en los juegos ante el concurso de la Grecia entera. Pues igual que allí, unos aspiran con la destreza de sus cuerpos a la gloria, sobre todo también al nombre de una corona, otros serán atraídos a esta feria por el lucro y el deseo de comprar y vender. Ya aquí vemos que entonces el hombre tiene dos cuestiones. El hombre es una balanza entre lo victorioso, lo noble y lo dionisiaco, esta parte también del deseo, del lucro. Pero bueno, pero habiendo una clase y precisamente la formada en mayor proporción de hombres libres, ya la palabra libre va a tener un contexto muy importante dentro de la filosofía, porque solo los individuos libres y sobre todo virtuosos pueden pensar. Eso también lo vamos a ver después, que no buscaban ni el aplauso. Un hombre libre, virtuoso, es aquel que no busca los grandes sirtes, los grandes títulos. En principio sería una persona ascética, que vive de una manera muy parca, que vive de una manera muy sencilla
y dentro de esta sencillez también muy decorosa. Bueno, no busca ni el aplauso ni el lucro, sino que acudía por ver y observar con afán lo que se hacía y de qué modo se iba a hacer. También nosotros, como para concurrir a una feria desde una ciudad, así habríamos partido para esta vida desde otra vida y naturaleza en este sentido. Bueno, la cuestión de la naturaleza de la filosofía va a ser muy interesante, porque la naturaleza se va a entender como lo previo al hombre. Incluso en la conformación del Estado, que ya tenemos por ahí también algunos videos, decimos que para la conformación del Estado hubo un proceso previo, que es el estado de naturaleza, el estado de completa libertad, pero este estado de libertad completa tenía una cuestión interesante. Ahora, vamos a definir la primer palabra dominguera, por así decirlo, en el estudio de la filosofía, que es un axioma. Vamos a entender al axioma. Un axioma no es otra cosa sino una idea, vamos a decir un argumento, que vamos a considerar válido para poder crear algo más. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se va a formular la aritmética, el primer axioma necesario, que de hecho está en elementos de Elementi, el primer axioma base es de un punto a un punto B, la distancia o la manera más corta para poder llegar del A al B es la línea recta. Es un axioma, es tan evidente que no necesita demostración y lo vamos a tomar como válido para poder crear algo. En este caso, pues toda la aritmética que se conoce hasta el día de hoy. Pues para hacer filosofía vamos a tener que partir de axiomas, de argumentos que se van a considerar como válidos y que su propia demostración se ve como absurda porque es demasiado evidente. Uno de los principales axiomas que vamos a entender, por ejemplo, podría ser todo está hecho de agua, un axioma, o el hombre es malo por naturaleza, o el hombre es bueno por naturaleza. La filosofía está llena de axiomas. Ya después vamos a entender cuál es la diferencia entre axioma y aforismo. Un aforismo es una sentencia no tan evidente. Un axioma es un argumento o una sentencia completamente evidente. Lo vamos a ir desmitificando poco a poco. Bien, entonces existen dos tipos de hombres, es lo que nos está diciendo la historia de Cicerón en este sentido sobre Pitágoras, que Pitágoras pensaba que la vida de los hombres podría ser símil como una feria. Hay dos versiones, el hombre que va a buscar todos los vítores, todos los aplausos, todas las coronas, y otro hombre que simplemente va a ir a la feria, va a saber cómo se originan las cosas, por qué se originan las cosas, pero que es un hombre ascético, es un hombre calmado, es un hombre sobre todo virtuoso. Bien, ahora, en este afán de la naturaleza de las cosas, los cuales se llaman afanosos de sabiduría. Esto es filósofo. El filósofo, en una primera definición, es un afanoso de sabiduría. E igual que allí, lo más propio del hombre libre era ser espectador sin adquirir nada para sí. Del mismo modo, en la vida supera con mucho a todos los demás afanes la contemplación y el conocimiento de las cosas. Esto es lo primero que vamos a comprender. La filosofía trata de contemplar aquello que existe y posteriormente crear, adquirir conocimientos de esas cosas que existen. La idea que sobre la filosofía se tiene es de que se trata de un saber libre. Para poder pensar, lo primero que los hombres necesitan es libertad. Esto ya lo plantean los liberales clásicos. Para que el hombre pueda vivir en paz, tiene que ser libre. Para que el hombre pueda pensar, tiene que tener libertad para poder pensar. La idea que sobre la filosofía se tiene es de que se trata de un saber libre, desinteresado, teorético, es decir, un saber de contemplación visual. Lo que veo es lo que posteriormente se va a expresar en mí como una opinión. Ya en el siglo XVI, René Descartes va a entender a estas opiniones que vienen desde dentro de la persona como la subjetividad. La filosofía se presenta como un afán de saber libre y por lo mismo desinteresado. El filósofo, como vemos, es una persona completamente desinteresada porque lo único que quiere es la representación de lo externo para poder conocerlo y para, sobre todo, ejercer su propia libertad. Ya digo yo que filosofía parte de la idea previa que el hombre es libre. Si no tenemos hombres libres, hacer filosofía técnicamente es imposible. Si preguntamos a los primeros sabios, a los primeros hombres que han merecido el nombre de los filósofos por los historiadores, ¿cómo los son los, por ejemplo, vamos a decir, como lo son los presocráticos? Nos vamos a encontrar con que para ellos, para los presocráticos,
La filosofía es un afán por explicar las cosas del mundo que nos rodean, las cosas que podemos entender, la naturaleza y la manera de cómo el hombre debe conducir su actuar frente a sus semejantes, a las demás personas. Todo ello proyectado hacia lo exterior. Esto es, se quiere saber cómo es que existen las cosas que los rodean, buscan el principio de ellas, su origen, y les dan diversas respuestas. Para unos será el agua, primer axioma, todo es agua. Para otros el aire, todo es aire. Para otros la tierra, el fuego, o bien todos los elementos en su conjunto. También, de hecho, hablarán de los átomos. Aquí la filosofía se presenta como un preguntar por los principios materiales del cosmos, como un preguntar por su orden. El orden también nos lleva al caos y el caos al orden. Dentro de la filosofía todo va a ser dual: vida, muerte, orden, caos, bueno, malo, virtuoso, embriagado, apolíneo, dionisiaco, en fin, todo en filosofía muchas veces va a ser dual. Ya para Sócrates, nos dice el maestro Leopoldo Sea, la filosofía será muy distinta. Ya con Sócrates la filosofía cambia. Por tanto, los presocráticos pensaban algo, ya con Sócrates cambia ese paradigma. Por eso les digo, la linealidad de la filosofía. Primero se estudia de manera lineal y ya posteriormente vemos la caleidoscopía como es. La sabiduría, en el sentido en el que la entendían los presocráticos, es un saber reservado a los dioses. Solo los dioses pueden tener la verdad última, en tanto perfectibles que son. Los hombres somos perfectibles, pero somos mortales, por tanto no vamos a poder alcanzar la perfección completamente. En este sentido último, vamos a decirlo. El saber al que debe aspirar el hombre es de otro tipo. El afán de saber debe dirigirse hacia otro plano, hacia el hombre mismo. El hombre necesita conocerse a sí mismo. Esto, de hecho, es base fundamental de la filosofía. El hombre debe reconocerse a sí mismo para poder entender a su mundo exterior. En el conócete a ti mismo, que ya es una sentencia, conócete a ti mismo, se encierra la idea de sobre la filosofía, sobre todo el conócete a ti mismo es la idea socrática que se encierra sobre qué podemos reconocer, no sobre nosotros mismos, sino sobre el exterior. El acento de la filosofía es puesto en el conocimiento moral y en lo político, sobre todo. Ya pasando a Platón, la filosofía es la adquisición de la ciencia. Pero esta ciencia no tiene por objeto las cosas sensibles que están en un perpetuo estado de fluctuación o cambio, en las cuales no se encuentra ninguna verdad, porque como están en cambio no vamos a saber si lo que vemos ahora mañana va a ser igual o no. No existe ninguna estabilidad, en las cuales no se encuentra ninguna verdad, ninguna estabilidad. Ya lo dije, el objeto de la ciencia deberá ser lo inmutable, lo que no cambia, lo que siempre es idéntico, lo que siempre es igual, por tanto, lo que nunca cambia. Este objeto es lo que llama Platón la idea. Entonces, vamos recogiendo un poco la información. ¿Cómo definimos la filosofía? Dependiendo del autor. El conócete a ti mismo socrático es, primero, me debo conocer a mí mismo para reinterpretar con esto que ya sé de mí lo externo. Ahora, cuando llega Platón va a decir no. Por ello les digo que es un chismerío, porque Sócrates decía algo, luego llega Platón y dice, no, Platón, Sócrates se equivocó y la filosofía no es eso de conócete a ti mismo, sino más bien la filosofía es la adquisición de la ciencia y esta ciencia es sobre todo una estabilidad, lo que no se mueve, lo que no cambia. Ya ven cómo no es tan complicado. Este objeto es lo que llama Platón la idea. Son estas ideas. Esta idea, por tanto, es un modelo eterno de las cosas y que van a residir, van a descansar en el ser divino, en los dioses. Y todas estas ideas se van a resumir y se van a comprender en la idea suprema de bien. El bien, ya sea el bien general, el bien individual, va a ser también algo muy filosófico y hay que quedarlo grabado desde ahora. La filosofía es una búsqueda perpetua de las ideas, de lo que no se mueve, de lo que es constante, un afán de saber qué es la verdad con V mayúscula, la verdad, la última verdad, y la belleza, lo estético, belleza también con B mayúscula, como dándoles importancia de sujeto.
lo cual no es otra cosa que el bien como idea suprema, esta cuestión de la supremacía, de la cúspide, de la verdad y también de la cuestión estética, la belleza. El filósofo se conoce, se va a conocer a sí mismo y por tanto va a conocer el bien. El filósofo es bueno no solo para sí mismo, ya con la idea socrática de conócete a ti mismo, Platón recupera también ello, sino también para los otros. No solo soy bueno para mí, sino también para los otros, es el verdadero político. Ya Platón va a ubicar el político como esta persona que sobre todo sabe la verdad y que también es bueno con el otro, por tanto es un buen político, el único legislador que puede dar a la ciudad las bases de bondad y la virtud. Solo en la bondad y en la virtud se reconoce el excelso político. ¿Quién posee la bondad y la virtud? ¿Quién posee la verdad? ¿Quién posee la verdad? El filósofo. La filosofía es ahora la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Reitero, la filosofía es ahora la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Se alcanza la cuestión más excelsa, más completa, más acabada, gracias a la filosofía. Ahora ya hablamos de Sócrates con Conócete a ti mismo, ya hablamos de Platón retomando ideas de Conócete a ti mismo y revistiéndola de la cuestión de la idea, de lo inamovible, y va a llegar después Aristóteles. Para Aristóteles, la filosofía tiene como objeto, dice Leopoldo Sea, el ser en tanto que ser. Y aquí es donde, ¡pum!, empieza la explosión filosófica. Una cosa muy importante es la cuestión ontológica. Lo ontológico de hoy para adelante vamos a decir que es la cuestión del ser, del individuo como individuo mismo. El objeto es el ser, la persona, el individuo, en tanto que ser, en tanto que es, en tanto que se forma, en tanto que se construye, en tanto que vive, vamos a ponerlo así. La filosofía es la ciencia que se ocupa de las causas y de los principios de las cosas, de lo que es, pero de los primeros principios y de las primeras causas hasta llegar al principio absoluto que comprende todo. La filosofía lo va a querer abarcar todo en esta búsqueda de la verdad. Es una ciencia de principios. La filosofía es, en este sentido, una ciencia universal. Ya Aristóteles pone en primer plano a la filosofía. Por eso, de hecho, decimos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque la filosofía se pregunta por el todo. Al igual que para Platón, la filosofía es para Aristóteles una ciencia de lo universal y necesario. Ya Platón nos había hablado de la idea. En este sentido, si resumimos su filosofía, nos vamos a encontrar con que Aristóteles da a la filosofía los siguientes caracteres o caracteres. Más que evidencia, va a poner a la filosofía las siguientes cuestiones de necesidad. La primera cuestión de necesidad es que va a ser una ciencia universal. Ya lo habíamos planteado. El sabio posee hasta donde cabe la ciencia de todas las cosas sin poseer la ciencia de cada una individualmente. El sabio va a saber de cada cosa una individual, pero a la vez no va a poseer la ciencia de cada una. Es como un todólogo sin reconocer cada una de ellas. Es una ciencia difícil, es la segunda cuestión que va a tener la filosofía, es una ciencia difícil y cita Leopoldo Sea a Aristóteles. Quien puede conocer las cosas arduas y no fáciles de conocer para el hombre es sabio. ¿Quién es un sabio? Quien puede conocer las cosas más difíciles de la vida. Bien, el 3 es una ciencia rigurosa. 4 es una ciencia didáctica. También que el más riguroso y el más capaz de enseñar es en toda ciencia más sabio. Vamos a hablar aquí de la cuestión del saber que posteriormente te va a crear una persona sabia, sobre todo llena de virtud, todas las virtudes. Es una ciencia preferible, dice Aristóteles, de las ciencias la preferible por ella misma y en gracia al conocimiento, evidentemente es la sabiduría, en tanto que tiene mayor grado que la preferible por sus consecuencias. El número 6 es una ciencia principal. La principal es sabiduría con mayor propiedad que la subordinada, porque no está bien que el sabio sea mandado, sino que mande, ni el que obedezca a otro, sino que él, el menos sabio. En este sentido, el filósofo tiene que gobernar, es lo que va a construir después esta idea. Y 7
La filosofía es una ciencia divina, ya lo habíamos visto, todo se recoge en los dioses por su objeto y por su sujeto. Cita de nuevo a Aristóteles. La más divina es también la de más alto rango y la de esta índole, la única que puede serlo de dos maneras. Aquella que puede tener más que nadie Dios es la divina entre las ciencias, el fin último, lo más acabado, lo perfectible, y la que pudiera hablar de las cosas divinas. Ahora bien, esta, pero ella sola, resulta ser ambas cosas, toda consideración puede ser Dios, una de las causas y un cierto principio, y Dios solo, o más que nadie puede tener una ciencia de esta índole. Dios es el único que puede conocer las verdades y nosotros solamente estamos como que recibiendo un poco de estas verdades y las estamos reinterpretando. Pero, reitero, el único que según Aristóteles y de hecho todos los filósofos clásicos van a decir que puede poseer la verdad absoluta no es el sabio. El sabio solo reconoce, reitero, el sabio, y es el número uno, de hecho, es una ciencia universal. El sabio posee hasta donde cabe la ciencia de todas las cosas sin poseer la ciencia de cada una individualmente. Dios no. Dios conoce todas las cosas y todas las cosas en lo individual. El sabio no. El sabio reconoce todas las cosas, pero no todas las cosas de manera individual. Bien. Ahora, vamos a ver una cuestión. Después de Aristóteles va a existir la aparición de los escépticos, los llamados epicúreos y sobre todo los estoicos. Aquí surge otra nueva interpretación acerca de la filosofía. Por eso les digo que la filosofía al principio se estudia de la manera lineal y ya después la podemos ver de distintas ópticas, de distintas aristas. Ya los epicúreos y los estoicos van a decir otra interpretación acerca de la filosofía. Uno de los mejores, por ejemplo, Cicerón, va a llamar a la filosofía maestra de la vida, inventora de leyes, guía de la virtud. La palabra virtud se va a recuperar durante la historia de la filosofía en todos los ámbitos. Claro que depende el autor, la virtud se puede manejar incluso desde otras perspectivas. Hay quienes a la virtud le van a llamar ocio, ingenio, son sinónimos de virtud. Bien, entonces va a ser, según Cicerón, maestra de la vida, inventora de leyes, guía de la virtud. Séneca, el gran estoico, la va a definir como la teoría y el arte de la recta práctica. Epicuro la considera como una actividad que trata de alcanzar la felicidad por medio del discurso y del razonamiento. Todas las ciencias quedan subordinadas a esta finalidad de utilidad para la vida. La filosofía, y esta es una concepción muy bonita de la filosofía lo último que busca, digamos, hasta antes de Aristóteles, buscábamos ser sabios, buscábamos una verdad universal, aunque no conociéramos las verdades particulares. Pero ya, por ejemplo, con los estoicos se va a poner bastante, bueno, sobre todo con los epicúreos y ya posteriormente con los estoicos. Con ellos dos se va a poner muy interesante. ¿Por qué? Porque la filosofía va a tener un plano, sí, de la verdad y sobre todo un sentido último, en donde la verdad nos conduzca al discurso, al razonamiento y a la felicidad. Que eso es una idea muy, muy interesante. Ahora, con el cristianismo, bueno, ya va a surgir toda una escuela más extensa. Con el cristianismo surgirá una nueva interpretación acerca de la filosofía. La filosofía será para San Agustín un afán de sabiduría, solo que esta sabiduría será de Dios. Dios nos entrega su eterno saber y los hombres lo traducimos tal cual. La filosofía, va a decir San Agustín, es así afán de Dios. El saber es de Dios, la verdad es Dios. Santo Tomás, por ejemplo, va a distinguir entre lo que es el dominio. De hecho, San Agustín y Santo Tomás no son los primeros filósofos cristianos. El primer filósofo cristiano es Justino, pero los más clásicos o los más conocidos son San Agustín y Santo Tomás. Pero bueno, Santo Tomás va a distinguir entre lo que es el dominio de la razón y lo que es el dominio de la fe. Va a separar sin completamente secularizar, por ejemplo, la razón de la fe, surgiendo así dos ciencias, la filosofía y la teología, ¿no? La filosofía va a ser el dominio de la razón y la teología el dominio de la fe. Dice Santo Tomás, ha sido necesario para la salvación de la humanidad que hubiese una ciencia basada en la revelación, además de las ciencias filosóficas basadas en la investigación de la razón humana. En este sentido, la razón es la que prepara para las verdades de la fe,
pero estas verdades solo se dan por gracia, evidentemente una gracia divina. La razón no puede demostrar las verdades de la fe, pero sí puede destruir las objeciones que se oponen a tales verdades. Esto es muy interesante. Aquí la ciencia suprema es la teología. Ya vemos, ojo acá, que Tomás de Aquino va a decir, sí, la filosofía tiene su nivel, pero sobre la filosofía está la teología. Evidentemente, Santo Tomás de Aquino va a definir el dominio de la fe como lo principal y el dominio de la razón por debajo del dominio de la fe. Bien, la razón, reitero, es la que prepara para las verdades de la fe, pero estas verdades solo son la fe. Pero sí puede destruir las objeciones que se oponen a tales verdades. Aquí la ciencia, la más excelsa, la más suprema, la última, va a ser la teología, la ciencia revelada, la ciencia de Dios. La filosofía no es sino una ciencia puesta al servicio de la ciencia divina. La filosofía es aquí sierva de la teología. Ya vemos, dependiendo del autor, es el concepto y después la acepción que vamos a entender de la propia terminología. Entonces, por ejemplo, la filosofía es sierva de la teología, completamente Santo Tomás, ¿no? La filosofía es idea, ya estamos hablando, por ejemplo, de Platón. La filosofía es conócete a ti mismo, Sócrates. Y así posteriormente. Bien. Y llega mi parte favorita y casi con esto vamos cerrando el video. No quiero que sean demasiado largos, espero no ser demasiado aburrido, pero la filosofía es muy interesante, pero vamos poco a poco. Llega la parte más interesante para mi gusto, que es el Renacimiento. En el Renacimiento nos dice Leopoldo Sea, la filosofía vuelve a recobrar su independencia. Claro, porque San Agustín y Santo Tomás lo que van a hacer es sobreponer el dominio de la fe con respecto a la filosofía, y en el Renacimiento no. En el Renacimiento va a haber una ruptura completa entre la fe y la razón. Y evidentemente René Descartes, que va a ser el encargado en su discurso del método de secularizar completamente y va a decir la razón es lo primero. En este sentido, recobra su independencia gracias a Bacon y a Descartes. ¿Por qué? Porque ellos dos van a dejar a la religión fuera de la especulación filosófica y dan a la filosofía otros objetos de reflexión. Ya no va a ser Dios ni la fe. Descartes, por ejemplo, va a decir que la palabra filosofía significa el estudio de la sabiduría y por sabiduría no se entiende únicamente la prudencia en los negocios, sino un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede saber, tanto para conducir su vida como para la conservación de su salud y la invención de todas las artes, y para que este conocimiento sea tal, es necesario que sea deducido de las primeras causas. Ya vamos a conformarnos un método, una manera en poder entender la verdad, poder asirla, poder sujetarla, poder tenerla. La palabra asirla quiere decir sujetarla, tomarla, y viene de la asa, ¿no? Esta es una taza, esta es la asa, yo aso, esta taza es asible porque puedo sujetarla. Bien, de ahí la cuestión de asible. La verdad va a poder ser asible mediante un método científico o, en este caso, el discurso del método de René Descartes. La filosofía tiene aquí un carácter teórico y práctico. Ya vamos a comprender la praxis del hombre, al igual que Aristóteles. Aquí vamos a entender por filosofía a la ciencia que busca las primeras causas, pero se diferencia en que éstas son buscadas con una finalidad práctica, la felicidad material, sobre todo del hombre, y su bienestar y salud. La teoría es aquí puesta al servicio de la práctica. La filosofía moderna será un instrumento de dominio de la naturaleza. Es el hombre el que va a hacer su historia, ya no existe un teocentrismo, ya no es Dios el centro de la verdad y sobre todo el centro del universo, sino es el hombre el que se pone en su propia centralidad. Vamos a forjar el antropocentrismo. El mismo hombre será objeto de conocimiento para poder ser dominado, se transformará en una serie de resortes calculables. Y llegamos a Kant. Con Kant, la filosofía se transformará en una ciencia crítica. De hecho, el texto más elemental, Crítica de la Razón Pura, en una ciencia que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. ¿Qué puedo conocer? Ya con Kant se va a poner la cosa un poco más macabra, porque, macabra en el buen sentido de la palabra, por supuesto, porque René Descartes encontró un gran problema. ¿Cómo conozco el mundo externo?
si apenas conozco el interno. Y de hecho por ahí tengo un video, revísenlo. Ya habíamos planteado que René Descartes instaura el mundo interior con la subjetividad, el subiectum, pero no alcanza a definir el mundo externo porque si yo sé que pienso y porque pienso existo, el famoso cogito ergo sum descartiano o cartesiano, bueno, pues no podemos entender el mundo externo porque no sé si la puerta piensa, no sé si el animal piensa, yo solo sé que pienso y por tanto existo. Bueno, con Kant pasa algo parecido. Pero a Kant no le va a importar el mundo externo, no le va a importar lo que la taza sea en sí misma. Por tanto, va a decir Kant, hay objetos para los sujetos. No me importa lo que la taza sea en sí misma, yo a esta taza la voy a definir como taza y eso bastará para el entendimiento de la taza misma. Bueno, estas y otras diferentes respuestas serán las que se obtengan si continuamos preguntando a los filósofos lo que entienden por filosofía. Leopoldo Sea lo que nos hace es una introducción sobre qué nos dirían los filósofos más clásicos. Y como ya nos habremos dado cuenta, dice, cada una de estas ideas se nos han presentado como distintas acepciones. A la pregunta ¿qué es filosofía? Nos han contestado con distintas respuestas. Y miren, les vamos ya como casi cierre a enumerar las 10 respuestas que dimos en este video. Primera respuesta, ¿qué es la filosofía? Primero, la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Eso lo dijo Pitágoras. Bueno, puedes quedarte con Pitágoras. Ahora, ¿qué es filosofía? Segunda respuesta. La filosofía es preguntar por los principios ordenadores del cosmos. ¿Quién dijo eso? Los presocráticos. ¿Podemos quedarnos con esa? No lo sé. Vamos con la tercera. ¿Qué es filosofía? Según Platón, la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y sociedad humana por medio de la sabiduría. Bien. ¿Qué dice Aristóteles? Filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, didáctica, preferible, principal y divina. Puede gustarnos más la definición de Aristóteles, pero a mí no tanto por la cuestión de difícil. Justo estos videos tratan de explicar que no es difícil, entonces no nos quedemos con esa. Vámonos con Cicerón. La filosofía es maestra de la vida, inventora de leyes y guía de la virtud. Híjole, aquí Kant no estaría tan de acuerdo con inventora de leyes, porque ya después con Kant vamos a ponernos una pregunta. ¿Es la naturaleza, es lo externo la que dicta las leyes al hombre o es el hombre la que dicta las leyes a la naturaleza? Entonces no nos quedemos con Cicerón, continuemos. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta. Respuesta número 6. Según Séneca, estoico, la filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta. No me gusta tampoco porque ¿dónde queda la balanza? La balanza es sí rectitud, sí ser apolíneo, pero también nos falta la embriaguez, como diría Charles Baudelaire. ¿Dónde está la embriaguez? ¿Dónde está Dionisio? Entonces, sí, Séneca me gusta mucho, pero no. Vamos con la respuesta 7. La filosofía es un afán de Dios. Puede gustarnos. A mí me gusta más el Renacimiento y pues no estoy de acuerdo con San Agustín. Respuesta 8. La filosofía es la sierva de la teología. Santo Tomás tampoco me gusta. Pero bueno, puede ser. 9. Que es de las 10 que vamos a exponer, creo que la que más me gusta. La filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Me gusta porque ya introduce la palabra arte. ¿Y el arte para qué funciona? En una acepción sencilla, el arte sensibiliza al hombre. Y eso es muy importante, ya después lo veremos. Pero bueno, a mí me gusta mucho la explicación de Descartes. Y la 10, la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento humano, Kant. Claro, evidentemente, si revisamos las 10 respuestas, las leímos de manera lineal, primero Pitágoras, después presocráticos, Platón, Aristóteles, Cicerón. Digamos así que la respuesta más academicista sería la de Kant, porque Kant ya tiene todo un bagaje intelectual. No es que los demás no lo tuvieran, pero evidentemente al estar en otra época, en otro año, en otro siglo, pues tiene más conocimiento sobre lo que existe. Por tanto, la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. Es una concepción de filosofía como que más vasta, pero no necesariamente la última. Bien, ahora otra pregunta. ¿Cuál de todas estas respuestas es la filosofía? Pues vamos a encontrar a la filosofía como una definición, pero volvemos a preguntar, ¿cuál es la filosofía en la cual vamos a entrar?
Y entonces ahí ya nos podemos plantear muchas cosas, porque para entender filosofía tendríamos que estudiar a Pitágoras, estudiar a los presocráticos, estudiar a Platón, estudiar a Aristóteles, y ahí en donde sí la filosofía se vuelve algo complicado, porque es un estudio completamente extenso, vasto, amplio sobre cada uno de los autores y en esta ruta lineal. Ahora, ya Leopoldo Sea nos va a hablar sobre la historicidad de las interpretaciones filosóficas, va a hablarnos del problema de la filosofía, porque la filosofía también tiene preguntas de carácter muy importante. Pero evidentemente esto ya no va a ser en este video, creo que por hoy es suficiente. Nos vamos a quedar con estas 10 definiciones básicas. Para mi gusto, la mejor es la de René Descartes. La filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. ¿Por qué? Porque creo que poner ya en esta definición el arte al final es la sensibilidad y sobre todo la búsqueda de sensibilización del hombre, entonces ya nos conduce a algo mucho mejor, a algo más excelso. Vamos a continuar con estos videos, espero que no sean tediosos, espero que les ayuden. Vamos a continuar con estos videos y reitero, analizando el texto del maestro Leopoldo Sea, Introducción a la filosofía, la conciencia del hombre en la filosofía. Déjenme sus comentarios, déjenme saber cuál de estas 10 definiciones les ha agradado más para poder continuar. Entonces, después vamos a poder preguntarnos incluso quién es el hombre, hacia dónde va, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién soy yo, existe lo externo, existo yo, o todo es una invención de la Matrix. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias. Suscríbanse para poder seguir este trabajo, esta labor que, aunque muy, digamos, de una manera, lo hago de la mejor manera. Espero que les agrade. Es muy honesto lo que hacemos por acá. Y bueno, pues acá seguiremos hasta donde ustedes nos lo permitan. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.